Bienvenidas y bienvenidos a quienes nos están acompañando en este 18º Congreso Internacional de Gastronomía de la Universidad del Caribe con el tema Gastronomía Saludable. Les doy la bienvenida a nuestra mesa de investigaciones. Tengo el gusto de presentarles a las y los ponentes que han dirigido sus esfuerzos por investigar las actividades derivadas de la gastronomía desde diferentes enfoques. En esta ocasión nos acompaña la médico veterinario zootecnista Elizabeth Hernández Rodríguez, del Departamento de Nutrición Animal, doctor Fernando Pérez Gil Romo, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, bienvenida. A la maestra María de la Concepción Calvo Carrillo, maestra en Metodología de la Ciencia y Educación, Facultad de Turismo y Gastronomía en la Universidad de Anáhuac, México, Campo Sur, en el Departamento de Nutrición Animal, doctor Fernando Pérez Gil Romo, bienvenida, muchas gracias. También tendremos la participación del licenciado Oliverio Xicoténcatl López Méndez, licenciado en Gastronomía por la Universidad del Claustro de Sor Juana y Anáhuac Campos Sur. A la licenciada Flor Coronel López, Facultad de Turismo de Gastronomía, Universidad Anáhuac Campos Sur. Miguel Palacios del Río, de la Facultad de Turismo Gastronomía, Universidad Anáhuac, México Campos Sur. A la maestra María de la Concepción Calvo Carrillo, maestra en Metodología de Ciencia y Educación en la Facultad de Turismo y Gastronomía, Universidad Anáhuac, México, Campo Sur, en el Departamento de Nutrición Animal, doctor Fernando Pérez Gil Romo. Y finalmente, a la maestra María de la Concepción Calvo Carrillo, maestra en Metodología de la Ciencia de Educación en la Facultad de Turismo y Gastronomía, María Elena Carranco Juaregui, del Departamento de Nutrición Animal del doctor Fernando Pérez Gil Romo y Oliverio Jicotenca López Méndez. Sean ustedes todos bienvenidos a estas mesas de investigación. A continuación, describiré brevemente la dinámica con la que llevaremos a cabo estas mesas de investigación. Cada ponente dispondrá de 15 minutos para darnos a conocer los resultados de su investigación. Invito a participar también a nuestra audiencia con preguntas a nuestros y nuestras ponentes a través del chat que tendremos activado. Les pido por favor que antes de cada pregunta escriban el nombre del ponente o la ponente para canalizarlas correctamente. Al finalizar todas las presentaciones, contaremos con un espacio de 20 minutos para preguntas y respuestas. La dinámica será en rondas, de tal manera que cada expositor tendrá la oportunidad de contestar una pregunta por cada ronda, hasta que el tiempo se agote o no existan más preguntas. ¿Les parece entonces si iniciamos nuestra presentación? Con esto invito al primer ponente, que es la médico veterinario Elizabeth Hernández Rodríguez del Departamento de Nutrición Animal, quien nos presentará los resultados de su investigación realizada en colaboración con la maestra María de la Concepción Calvo Carrillo con el tema ¿Y esos huevos de colores? Adelante. Ok, bien. Saludo al auditorio. Muy bien. El tema, el título y esos huevos de colores es el preámbulo para buscar una respuesta a la pregunta, ¿el color del cascarón afecta el valor nutritivo del huevo? Es decir, el que nosotros veamos un huevo de color blanco, marrón, verde o azul, ¿nos podría indicar el valor nutritivo que nos podría aportar? Muy bien. El objetivo de esta revisión bibliográfica es justamente identificar si existieron o existen diferencias significativas en la composición nutricional del huevo con base en el color del cascarón. La forma en que se llevó a cabo esta revisión bibliográfica fue haciendo una revisión del 2000 al 2015 de estirpes productoras
básicamente de huevo blanco y café, que son las que conocemos, contra las verdes y azules o las estirpes, más bien las razas productoras de huevos verdes y azules. El resultado que obtuvimos es identificar los factores que son responsables del color que tienen los huevos y el factor importante o los factores importantes que influyen en la concentración de nutrientes que se generan en el huevo. Muy bien, comenzamos. ¿Cuáles son los elementos responsables de la pigmentación del huevo? Se identifica claramente que son dos. ¿Qué es lo que genera el color o qué le da color al cascarón de los huevos? Básica, primero, la línea genética o estirpe. En el caso de, se tomó en consideración el consumo en México, las líneas según la Unión Nacional de Avicultores, las principales líneas productoras de huevo es la Bovans, Highline y Loman. Si ustedes revisan aquí o pueden ver aquí, la población mexicana tiene predilección por el huevo color blanco. En este caso nos mencionan que el 65% del consumo de huevo blanco lo produce Bovans, el 19% Highline y el 1% que es de color marrón lo produce Loma. ¿Quién produce huevos de color verde y azul? No es una estirpe, es una raza, es la raza araucana. Puede ser variedad colonca o quetro. Y los huevos color chocolate o colores o con tonos rojizos, que van de rojizos a chocolate, sería la raza Marans. No tenemos, no encontré información acerca de el porcentaje de consumo. Lo que es cierto es que hay un creciente interés por el consumo de estos huevos. Entre uno de estos intereses es si son nutritivos más o menos que lo que se conoce, que es el color blanco y el marrón. ¿Qué otro factor es importante en la pigmentación en el color del huevo? Son los pigmentos, que en el caso de los que tiñen al cascarón son llamados ovoporfirinas. Estos pigmentos se generan en el hígado de la gallina, participan en la degradación de hemoglobina y viajan por torrente sanguíneo hasta el útero, que es el lugar en donde secretan estos colores. Hay un gen, se ha identificado el gen llamado OCEAN, que en esta degradación provoca que se manifieste la biliverdina 9 y los quelatos de biliverdina para dar color, el color verde-azul y los tonos azules que producen de huevos que producen las gallinas araucanas. En el caso del color marrón, se manifiesta sobre todo la protoporfirina, finalmente sigue siendo el producto del metabolismo de la hemoglobina. Se manifiesta la protoporfirina 1, dando el color marrón. ¿En dónde se pigmenta el huevo? Exclusivamente en la superficie externa del cascarón. En el caso de las gallinas de los colores verde y azul, la pigmentación es tanto interna como externa del cascarón. Muy bien, estas son las líneas comerciales de las que les hablaba. Bovans, Loman, Highline. Ellas producen exclusivamente huevos blancos y marrones. ¿Quién produce los huevos verdes, azules y rojizos, llegando hasta el chocolate? No hay una casa comercial o en la revisión bibliográfica no se indica una productora comercial. Puse este cartón porque es el que se tiene y manifiesta, es el que encontré, pero en México. El grupo Murlota, que no es exclusivo de
productor de huevos verdes y azules, pero sí participa en la producción de estos. Muy bien, antes de continuar con el siguiente factor importante que le da color a los huevos, me pareció importante ver esta lámina en la cual encontramos un esquema del huevo para identificar cuáles son las áreas comestibles de estas. La yema, básicamente, en la cual vamos a encontrar que es una fuente importante de proteínas y más bien de grasas, en donde encontramos el aporte más importante de proteínas es en la albúmina, clara densa o clara oscura, clara fluida, sobre todo en la clara o fluida. ¿Qué encontramos ahí? Que esta es la parte comestible del huevo. Encontramos macronutrientes y micronutrientes, que son estos. La investigación consistía básicamente en identificar si estos valores los podemos encontrar de igual forma en los huevos comerciales blancos y marrones y en los huevos verdes y azules. Muy bien. Antes de continuar en los factores que dan color al huevo, me pareció importante identificar que estos nutrientes estos nutrientes que son parte del huevo, se obtienen del aparato reproductor de la gallina. Bueno, pasan por el aparato reproductor de la gallina, es este, en el que encontramos que está segmentado de básicamente de dos, que son los ovarios, que corresponden a los folículos y más adelante serán la yema del huevo. Pasa también por el oviducto, que está segmentado en 4 partes. En cada uno de estos segmentos se van integrando estos nutrientes. Es en el último lugar o en el último segmento, aquí lo podemos ver, llamado útero, en el cual se integran los pigmentos. Estos pigmentos vienen o recubren junto con el carbonato de calcio, que es el cascarón del huevo, y se lleva a cabo durante 21 horas. Es el último segmento, la última parte y la más larga de la formación del huevo. Antes ya se integraron todos los nutrientes. Ok. Y bueno, aquí vemos las áreas pigmentadas y nos mencionan que los factores que influyen en el color del cascarón, pues ya les comenté, son la raza, la edad, la estirpe, la edad, la nutrición, el estrés. Podemos ver que los huevos de color verde son los que se tiñen de manera interna y externa. El resto, solamente en la última capa, es en la que se depositan los pigmentos. Muy bien. ¿Qué factores influyen en los nutrientes del huevo? Ya habíamos mencionado que para que se integren todos estos nutrientes tienen que pasar por el aparato reproductor, ya los vimos. Y entonces, ¿de dónde provienen todos estos nutrientes? Básicamente de la alimentación de la gallina. Si la alimentación o la dieta que se ofrece es balanceada, bien estructurada, seguramente obtendremos nutrientes de buena calidad en el huevo. Puede ser balanceada o casera. La raza de la gallina es importante, ya lo habíamos mencionado. Hay algunas razas comerciales que están prácticamente diseñadas para tener una muy buena conversión de nutrientes hacia la formación de huevos. Puede haber comerciales o criollas. La edad de la gallina es importante. Es importante, pero no tan importante como la nutrición. Se ha identificado que a mayor edad la calidad del huevo puede disminuir ligeramente. El estado de la salud, importante, el estrés o la enfermedad provocan disminución en la calidad nutricional. El método de producción comercial o casera también es importante.
En conclusión, después de revisar estos factores importantes, ¿el color del cascarón afecta el valor nutritivo del huevo? No, no es un indicativo de su valor nutricional. El factor más importante y queda muy claro es la nutrición. La composición química el reflejo de la dieta que se le ofrece a la gallina productora. La alimentación que recibe la gallina determina en gran medida la calidad y la cantidad de los nutrientes, ya lo vimos. Tiene que pasar por todo el proceso y todos los nutrientes que obtiene son de la dieta que se le ofrece. Otros factores que influyen en esto, pues la estirpe, la edad y las condiciones ambientales. Tomé algunas conclusiones que me parecieron importantes de la bibliografía revisada. En todos ellos hacen mención acerca de que el manejar la dieta adecuadamente, lo que nos va a dar como resultado indiscutiblemente es huevos con un alto valor nutritivo, independientemente del color. Esta es la bibliografía. Eso es todo, gracias. Muy interesante su aportación, maestra. Es un tema fascinante, ya que, bueno, la mayoría de las veces los gastrónomos tienen un enfoque un poco interdisciplinario en algunas cosas y es importante que también se analice esta cadena de producción tan importante que tienen los animales, porque, bueno, eso va a resultar un buen producto también en el momento de cocinar, ¿no? De desarrollar esta tecnología alimentaria que se da después con pues los procesos culinarios a los cuales llevarán este producto. Agradecemos muchísimo su participación, un tema Gracias. fascinante, la verdad muy, muy interesante. Hay muchas cosas que seguramente nuestro auditorio considerará de suma importancia para posterior también trabajo de investigación. Muchísimas gracias, maestra. Continuando con las mesas de investigación. Continuando con las mesas de investigación, vamos a dar pie a la siguiente ponencia. Licenciado Oliverio Xicoténcatl López Méndez, licenciado en Gastronomía por la Universidad del Claustro de Sor Juana, con el tema Composición Química de Maíces Criollos de Tlaxcala. Bienvenido, licenciado Oliverio Xicoténcatl. Cedo Muchas gracias. micrófonos. Muchas gracias, le agradezco. Naya. Muy bien, el tema Sí. que nosotros vamos a desarrollar es la composición química de los maíces criollos que se obtienen del estado de Tlaxcala, principalmente del pueblo. Y aquí manejamos nosotros que la producción y consumo de maíz criollo ha disminuido en gran medida debido a la mayor disponibilidad y procesamiento del maíz blanco y amarillo, principalmente de aquel que se trae de Estados Unidos, el cual puede llegar a tener un precio hasta 10 veces más por debajo del precio al que se pueden encontrar estas variedades de maíz. Por un ejemplo, nosotros los productores que a veces, si se compra el maíz blanco o amarillo Estados Unidos por tonelada, puede salir entre 50 y 70 centavos, si no es que en algunos casos a un precio mucho más bajo. Cuando algunas variedades de estos maíces criollos pueden estar entre los 10 y los 15 pesos el kilo. Hay algunas variedades como el maíz morado que pueden llegar a alcanzar precios de hasta 20 pesos, pero comparando el valor comercial o la manera en la que se utilizan, pues son pues una diferencia en cuanto a poder adquisitivo muy grande, lo que ha generado que poco a poco estas variedades se vayan dejando de lado y se utilicen aquellas que son mucho más accesibles o más baratas, ¿no? La importancia actual del maíz criollo es múltiple, ya que no solo forma parte de diferentes tradiciones y rituales asociados al maíz, sino a la propia cultura. Ya no hablemos solo de México, sino de los propios estados o las localidades donde se produce y se sigue cultivando y manteniendo en resguardo estas semillas. Muchas de estas variedades son propias a cada región y se dejan de cultivar por esta cuestión del desuso, por no poder competir en el mercado, se pueden ir perdiendo y va a ser una pérdida en la biodiversidad del maíz. Eh, Como manejamos en el Pico Istenco en Tlaxcala,
Se siguen cultivando y comercializando maíces criollos con una amplia producción. Nosotros, para delimitar el estudio de este trabajo, manejamos, bueno, identificamos las características del maíz rosa, el maíz rojo, el maíz morado y el maíz negro. En la presentación tenemos dos fotografías, la superior del maíz morado, que se puede identificar del rojo por el color morado que tiene en la parte de la base, la parte del germen que tenemos aquí, y el maíz rojo producido en el pueblo histórico de Tlaxcala. Si se fijan, va a tener una forma, tamaño, duración propia a estos. Ahora, es importante conocer su composición química para poder definir su aporte nutricional y contemplarlo en la estructuración de dietas saludables, ya no solo como harinas, sino también encontrar con el trabajo diferentes gastrónomos interesados en el tema, cómo se podrían utilizar para la elaboración de sopas, potajes, galletas, panes, o sea, en otros productos y cuál es el impacto que puede tener esta composición química en, eh, en el aporte nutricional, en el seguimiento de este tipo o mediante la incorporación en este tipo. Objetivo, determinar la composición química de los diferentes maíces criollos que hablamos a través de la química húmeda para ser incluido en las tablas de composición químicas de alimentos de amplio consumo. ¿Cuál fue el procedimiento para poder generar Se limpiaron y molieron los maíces adquiridos en Mixtenco. Se molieron mediante un molino manual, evitando en medida lo posible el calentamiento excesivo del grano. Las técnicas empleadas fueron el AOAC, disculpen, de humedad, secado en estufa, grasa a vuestro criterio mediante Soxtec, cenizas, mufla a 550 grados Celsius, proteína cruda mediante técnica de Yedal y fibra cruda que fue digestión ácida y algo. Reportados en porcentajes, vamos a tener los siguientes resultados. Las humedades variaron de 5.7% en el maíz rojo, 6 en el maíz rosa, 7.1 en el maíz negro y 7.2 en el maíz. Para la proteína en base seca, el maíz rojo y el maíz morado tuvieron un porcentaje similar de 8.6%, mientras que el maíz negro tuvo 9% y el maíz rosa fue el más alto de los cuatro, con un 9.63% de proteína en base seca. La grasa en el maíz morado fue menor, ¿va? De 4.8%, le siguió el maíz rojo en 5.70, perdón, el maíz rosa en 5.74, el maíz negro en 6.2%, y el maíz rojo fue el que presentó el mayor porcentaje de grasa de 8.93. Para cenizas, los valores fueron de 1.48 en el maíz rojo, 1.44 en el maíz puro, 1.51 en el maíz rosa y 1.41 en el maíz rojo. Eh, si vamos viendo, a pesar de que son maíces similares, que tenemos una pigmentación que esperaríamos que no tuviera una varianza así, tan grande, pues, esta diferencia importante, sobre todo con el apartado grasa en cenizas, maíz. Ahora, para fibra cruda, fueron el maíz rosa de 3.84% y maíz morado en 3.65%, mientras que el maíz rosa 3.84%, maíz rojo 2.32% y maíz negro 2.15%. La fracción más abundante de almidón, con 78.76% correspondió al maíz rojo, 79.28% al maíz rosa, eh, 81.5 al maíz negro y 81.56 al maíz morado. Entonces vemos esta variabilidad de algunos minutos, pero que al final pueden influir en el comportamiento del producto en la elaboración de diferentes productos. Ahora, conclusiones. Podemos nosotros concluir que se logró el objetivo presentado.
ya que pudimos identificar de forma certera la composición química de estos maíces, identificando que la proteína y el almidón fueron los nutrimentos de mayor importancia y con una variación, digamos, menor o estable entre ambas o entre todas las muestras, lo que nos permitiría ver cómo podemos utilizarlos o incorporarlos en diferentes preparaciones o directamente en dietas que son una alimentación mucho más baja. Por mi parte sería todo. Les agradezco su asistencia y participación y también el espacio que me han brindado para poder presentar estos resultados. Muchísimas gracias por esta presentación. La verdad es un tema fascinante, porque bueno, si bien es cierto que si lo pensamos desde la parte de patrimonio, el resguardo que tienen a propósito de las semillas de maíz es interesante porque bueno, nos deja este legado de conservar nuestras semillas nativas, pero qué mejor aún que tener esta información tan valiosa para poder darle las utilidades específicas para cada rubro o necesidad que se tenga en la población. Entonces, creo que es un trabajo también muy interesante el que nos presenta el día de hoy, licenciado Oliverio Xicoténcatl. Muchísimas gracias por esta presentación y Muchas gracias. continuamos con la siguiente mesa de investigación, que es a cargo de la maestra María Concepción Calvo Carrillo, con el tema excedente de calamar gigante, Dosidicus gigas como fuente de proteína. Adelante, maestra María Concepción Calvo. Muchísimas gracias. Eh, los excedentes de calamar gigante, ¿sí? Así como muchos otros insumos que llegamos a tener nosotros disponibles, en realidad tenemos ocasiones en las que no podemos determinar el gran potencial que tienen. Sí se manejan bajo funciones muy específicas, por ejemplo, para comercializarlo como producto fresco, congelado, etcétera. Pero hay ocasiones en las que va quedando un residuo o una cantidad de producto que no cubrieron esas expectativas y que anteriormente se regresaban mal, se desperdiciaba, un gran contaminante. Ahora, bajo la temática que tenemos nosotros en este gran evento de la gastronomía saludable, el grupo de trabajo del Instituto Nacional de la Nutrición, Departamento de Nutrición Animal, quisimos retomar esta posibilidad que se da para ustedes, estudiantes de gastronomía, para recuperar estos insumos, darles un procesamiento y con base en la creatividad que ustedes tienen, ir buscando alternativas de uso, de consumo. Podemos ver aquí, del lado derecho, la composición química de la harina de calamar. El calamar, ¿sí?, se capturó, se secó utilizando técnicas convencionales que ya se tienen estandarizadas, se obtuvo esa harina integral y podemos observar que casi 78% es de proteína. ¿Qué podemos decir sobre los aminoácidos? Pues son aminoácidos que provienen de proteína de origen animal. Por lo tanto, el equilibrio de aminoácidos esenciales, no esenciales, es una maravilla. Sobre todo con los esenciales, los que necesitamos nosotros consumir. Bien. Ay, permítanme. Ajá. Por lo tanto, con base en esto, nosotros tenemos esta materia prima y empezamos a trabajarla. La utilizamos en algún momento para alimentación de aves, por un lado, pero por otro lado vimos el gran potencial que tenía para la alimentación humana. Por lo tanto, el objetivo en esta presentación es utilizar la harina de calamar en el desarrollo de varios productos. Pan, principalmente se trabajó con baguette, se trabajó con bolillo, pero aquí se presenta baguette. Se hizo un sazonador en polvo para condimentar arroz, sopas, etc. Y se hizo una pasta alimenticia, donde el objetivo era incluir la harina para tener un producto con un aporte mayor de proteína, obviamente de aminoácidos esenciales o indispensables, y que tuviese una buena aceptación sensorial, ¿sí?
Aquí en esta diapositiva les presento cómo fue la estructuración, la formulación, el procedimiento para hacer el pan baguette. La técnica es la convencional, ¿sí? Aquí se fueron sustituyendo parcialmente la harina de trigo por harina de calamar y trabajamos al menos 3 porcentajes, ¿sí? Donde nosotros observamos que las características del pan eran buenas, eran aceptables, eran agradables. Se trabajó con masa esponja, ¿sí? Masa madre, que ustedes ya conocen los grandes beneficios que tiene cuando dejamos hacer una fermentación primaria con los microorganismos, ¿sí? En el caso del sazonador, las formulaciones tuvieron 31% en el total de harina de calamar, que correspondió ya en mezcla a 40 gramos de harina de calamar, 50 y 60%. Entonces, realmente la cantidad que nosotros estábamos adicionando de harina de calamar, pueden observar, era bastante, ¿sí? Entonces, el sabor iba a ser a pescado, el olor iba a ser de producto marino, pero ciertos grupos de personas, ¿sí? Ciertas panelistas, pues enfrentaron el reto. Son gentes que quieren innovar y que si saben cuál es el valor nutricional de esto, lo que van a obtener, obviamente con mayor facilidad participan en las evaluaciones y tienen esa mente abierta para decir, a ver, vamos a ver de qué se trata. Lo último que hicimos, ¿sí? Que estoy presentando ahorita, es la pasta alimenticia, ¿sí? Entonces ahí trabajamos hasta con un 20% de harina de calamar. Recuerden ustedes, tenemos harina de trigo y de ese 100% sustituimos un porcentaje y se utilizó tal cual ustedes harían una pasta alimenticia convencional. ¿Cuáles fueron los resultados? Y me voy a centrar en la proteína. Nosotros en un pan, ¿sí? Tenemos aproximadamente 15% de proteína. Conforme vamos aumentando la cantidad de harina de calamar, podemos llegar hasta un 23% de proteína. ¿Qué podemos ver en cuanto a los aminoácidos? Obviamente todos aumentaron, ¿sí? Todos. ¿Por qué? Pues porque tenemos una materia prima de excelente calidad. Entonces, si en nuestro país tenemos problemas, grupos donde la proteína es fundamental, pues aquí tenemos una alternativa en un producto que es de amplio consumo, ¿sí? La evaluación sensorial fue adecuada, fue muy bien aceptado nuestro producto. Es más, quienes lo fueron probando también nos iban indicando que podíamos ir utilizando alternativas extras, además de las ya que estoy proponiendo ahorita. En cuanto al sazonador, una vez más, veamos la proteína, ¿sí? Esto fue bastante novedoso. Lo utilizamos, por ejemplo, en arroz, utilizamos en una crema, ¿sí? Y realmente quedó el producto adecuado, satisfactorio. Obviamente, la población que más lo aceptó es aquella que está acostumbrada al consumo de sardina, de pescado en alguna de sus presentaciones. Y vean el incremento, ¿sí? Vean, esto no teníamos con qué comparar, ¿sí? Porque esto fue algo que se desarrolló aquí en el instituto, el grupo de investigación de quienes hemos platicado. ¿Qué cantidad se utiliza? Desde luego, es menor, ¿sí? Pero ya tenemos una alternativa extra para utilizar algo, ¿sí? Que de otra manera podría considerarse como desecho, ¿sí? Entonces, aquí podemos observar, si ustedes ven el arroz, se ven pintitas negras, ¿sí? Pequeñas, provenientes de la harina propia del calamar. En cuanto a la pasta, observen ustedes, tenemos aquí la pasta de referencia, aquí la pasta con 15% de harina de calamar y esta última con 20%. Los colores son atractivos, ¿sí? El aroma llamaba la atención, ¿sí? Esta se preparó en seco, que es más fácil que la gente lo acepte que en un caldillo, aunque en caldillo también se probó, tuvo buena aceptación, pero muchísimo más cuando se presentó en seco. ¿Qué tanto subió el contenido de proteína? Pues significativamente, ¿sí? Veamos, sí hay un incremento
muy bueno de una proteína, una buena proteína, ¿sí? Buenos aminoácidos, como les he estado platicando. Por lo que este ejemplo nos puede servir, ¿sí? Como esa luz que necesitamos para una gastronomía saludable. Tema de relevancia que tiene este evento, ¿sí? Y que está, no voy a decir a la moda, es fundamental que se implemente. ¿Qué más podemos hacer con ciertos recursos que tenemos? ¿Qué le podemos ofrecer a la población? Tal vez, ¿sí? Bimbo no haga baguettes con harina de calamar, pero localmente podemos nosotros buscar la manera de que la gente vea como alternativa el uso de estos recursos, tal como lo dice la propuesta de la dieta saludable, donde tenemos que recuperar técnicas que se trabajan en comunidades, alimentos propios de las comunidades. Entonces, ¿sí? Responsabilidad de todos nosotros es ayudar, dar a conocer información, orientar, ¿sí? Y qué mejor que el grupo de los gastrónomos para dar estos pasos, para apoyar a la población, para acercarse a las comunidades, para decir, ¿quién es esto? Esto es bueno, puedes trabajarlo así. Y con esa creatividad que los caracteriza, hacer, de verdad, dejar huella, que se vea que la gastronomía es lo tradicional, son los recursos que tenemos, son alternativas, es nutrición, es salud, es bienestar, son grandes oportunidades que podemos tener. Pues a todos ustedes les agradezco mucho por su atención. Sin duda un tema interesantísimo y además de mucha relevancia, maestra, porque como usted lo menciona, es un producto que viene a partir de un desecho. En realidad es una oportunidad para generar una propuesta, una alternativa alimentaria que además lo ha comprobado usted con una gran suficiencia proteica y eso pues es súper relevante, ¿no? Es interesante ver cómo generó este desarrollo de producto también, que hace que esta harina sea pues también comercializable, ¿no? Y bueno, la cuestión más importante también y que es una de las finalidades de estas mesas de investigación es eso, es difundir la investigación y que tenga impacto y que, bueno, a través de todos estos proyectos que el día de hoy ustedes están presentando, bueno, se genera una vinculación, pero también una difusión de todas estas alternativas alimentarias, sostenibles, saludables, que pueden ser en beneficio siempre de nuestra población. Le agradezco muchísimo su participación, maestra Concepción Calvo Carrillo, y les parece si les recuerdo también a la audiencia que nos está acompañando en esta en estas mesas de investigación que pueden participar con sus preguntas a nuestros ponentes a través del chat que tenemos activo y les pido de favor que antes que escriban la pregunta, bueno, nos mencionen el nombre de él o la ponente a la cual va a ir dirigida esta pregunta, ¿no? Hemos terminado la presentación de las ponencias, sin embargo, bueno, vamos a empezar con la dinámica de las rondas de las preguntas y respuestas de investigación. De tal manera, bueno, que cada expositor tendrá una oportunidad de contestar una pregunta por cada ronda hasta que el tiempo se agote o no existan más preguntas. Le pido, por favor, a nuestros ponentes que enciendan sus cámaras para que empecemos con las rondas de preguntas y respuestas. Y empezamos la primera ronda y esta pregunta va dirigida a la médico veterinaria Elizabeth Hernández. ¿Existe o han realizado alguna investigación sobre el efecto del clima, sobre el valor nutrimental del huevo y cómo puede influir? Así es. Y también preguntan, ¿y han hecho estudios sobre el efecto de algas en la alimentación de aves? ¿Qué fracción química se puede ver modificada? Bueno, son muchas preguntas con respuestas diferentes, sin embargo, bueno, he de comentarles en estas mesas de investigación, en estas participaciones, que bueno, tenemos un montón de preguntas. Hay gente muy interesada en sus proyectos y que nos da mucho gusto que participen en nuestro foro. No sé si quiere empezar por alguna de ellas Sí. o contestar directamente las tres, médico, Ok. dígame.
A ver, comenzamos en la primera. La primera, ¿existe o han realizado alguna investigación sobre el efecto del clima sobre el valor nutrimental del huevo y cómo puede influir? Ok, sí, sí se han hecho investigaciones, no solamente en el departamento, sino está muy estudiado el tema de la temperatura y almacenaje del huevo y cuál es la repercusión. Se ha observado que a mayor temperatura hay más, sobre todo deshidratación del huevo de la clara, y con estos los nutrientes. Entonces disminuye, a mayor temperatura disminuye el valor nutritivo del huevo. ¿Cuál es la opción, la solución? Mantenerlos a temperatura no mayor de 15 grados centígrados. No se dice mayor temperatura ambiente, o no hago referencia acerca de temperatura ambiente porque pues, supongo que en Cancún la temperatura ambiente supera este valor. Entonces, más o menos a temperatura de 15 grados centígrados se da un tiempo en el cual el huevo se mantiene hidratado y no se ven afectadas sus nutrientes o los nutrientes que lo conforman. Muchísimas gracias. La segunda pregunta, ¿han hecho estudios sobre el efecto de algas en la alimentación de las aves? Sí, se han hecho investigaciones en el departamento en donde se han ofrecido eh, dietas en las cuales se incluyen alga molida de Baja California, y se han observado que no hay ningún impacto, sobre todo en la proteína, pero sí hay una disminución en ácidos grasos y en colesterol, sobre todo en ácidos grasos, colesterol, y básicamente es eso lo que se ha realizado en el departamento. Perfecto, muchísimas gracias, súper interesante. Continuamos entonces con el ponente Oliverio López y la maestra Calvo. La pregunta es, composición química de maíces criollos de Tlaxcala. ¿Se encontraron diferencias estadísticas en las evaluaciones proximales de diferentes tipos de maíz y cuál se le atribuye el mayor aporte nutrimental? De hecho, aquí lo que es interesante es que en la visita que hicimos a esta comunidad, se compraron todas las muestras. Entonces se realizaron los análisis y definitivamente no hay diferencia significativa, ¿sí? ¿Cuál es la segunda parte de este estudio? Que se fueron colectando muestras, ¿sí? En la misma zona, pero de otros proveedores, de otros productores, y empezamos a trabajar también en diferentes semanas para tratar de dilucidar cómo se estaban comportando todos estos datos. Al final, lo que es la composición, al final de cuentas los valores son muy similares. El punto crítico aquí es que además de que tengamos un aporte proteínico similar a maíz blanco, maíz amarillo, lo que tenemos que hacer es rescatar, promover el cultivo, promover el uso de todos estos maíces, ¿sí? Debemos de verdad, ¿qué dijera? Darles esa importancia para ayudar al agricultor, para que no se pierdan estas especies vegetales, porque sabemos que cuando algo se pierde, alguna especie muere, tenemos un gran desequilibrio. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que estamos realizando? Determinar pigmentos. Esos pigmentos que dan la coloración, ver su estabilidad, ver su capacidad antioxidante. Ese es otro gran plus que podríamos encontrar en esta materia prima. Sí, es interesante lo que comenta, porque no solamente es el resguardo de una semilla nativa de nuestras culturas, sino que además, bueno, hay una posibilidad de
si lo ve desde la perspectiva estética o también como de desarrollo culinario creativo, pues el uso de estos maíces pigmentados, bueno, puede ser una alternativa muy vistosa, sobre todo en nuestra maravillosa cocina mexicana. Entonces, creo que es interesante. También le pregunto ya como parte de la tercer, para el tercer ponente sobre el tema de excedentes de calamar gigante, ¿cuáles son las ventajas nutricionales del uso de esta harina en comparación con otras fuentes de proteína o con otras harinas, maestra? Estamos hablando de la harina de calamar, como podría ser harina de pescado, ¿sí? ¿Qué beneficios tenemos? Ya lo vimos, la calidad de la proteína, ¿sí? Número uno. Esa proteína, su calidad, su valor biológico va de la mano de aminoácidos. Sabemos que adicionar aminoácidos esenciales bajo la perspectiva de enriquecimiento, fortificación, sale un poquito caro. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dar variedad a la dieta, dar alternativas a los recursos. Tomé como ejemplo esta situación porque tenemos muchos otros elementos, ¿sí? Que se van capturando, que se van acumulando y que luego los manejamos como basura. Y recordemos que ahorita tenemos nosotros que cuidar mucho los alimentos, los recursos. No se trata de agarrar y tirar y ahí a ver cuándo se descompone y se fermentan y es abono para tierra. No, tenemos que tener una responsabilidad social. Entonces, ¿qué más les podría decir? Puede ser que no a toda la gente le guste, pero la gente que vive cerca de playas, cerca de estos lugares donde hay agua, están acostumbrados a pescado, están acostumbrados a estos productos. Entonces, la alternativa es que sí los podrían incluir dentro de algunas variedades de insumos que pueden estar a la mano, ¿sí? Yo creo que como fuente alimenticia sería importantísimo irle dando seguimiento, ir impulsando, que la gente no sienta miedo porque lo voy a utilizar diferente. No, hay que atrevernos y cuando ustedes, bueno, los estudiantes de gastronomía empiecen a difundir esto, ya en su mente tienen ese punto de decir, ¿qué más puedo hacer? ¿Sí? A favor de. Habrá comunidades que no lo vayan a incluir, que todavía prefieran una rebanada de salmón, ¿sí? Pero habrá otras donde podamos hacer unos crotones, por ejemplo, ¿sí? Deshidratados para una crema, en alguna crema donde ustedes utilicen algo de pescado, de camarones, de marisco. Entonces, ahí va de acuerdo, ¿sí? Yo soy química, ustedes son los creativos, son los que tienen el reto para explotar todo esto, ¿sí? Entonces, chicos, pues está abierto todo esto para incursionar, para ir viendo qué sí, qué no. Y me parece muy atinado lo que nos comenta, porque además, bueno, ataca una de las dificultades que vivimos en este tiempo, que es el desperdicio alimentario. Y este aprovechamiento del recurso o este famoso waste zero, pues permite que tengamos una optimización de esos recursos, pero además de todo, el beneficio que tiene un alto contenido proteico. Y eso, pues, podría solventar muchas deficiencias alimentarias que tiene nuestra comunidad. Muchísimas gracias, maestra. Muy interesante. ¿Les parece si continuamos con la ronda número 2 de preguntas? Y esta va para la médico veterinaria Elizabeth Hernández. ¿Cómo lograron concluir o qué experimentos hicieron para determinar que el color del cascarón del huevo no influiría en los nutrientes? Lo que en esta revisión bibliográfica les mencionaba, se hicieron caracterización de los huevos, depende de cada una de las estirpes. Se pudo identificar, además, considerando el paso del huevo, se pudo identificar y concluir que la pigmentación se lleva a cabo, la pigmentación del cascarón se lleva a cabo en la última parte de la formación del huevo, es decir, es la integración del carbonato de calcio
los nutrientes se integran al paso del aparato reproductor. Es el último lugar, el último lugar en el que se integra el pigmento es en el útero y es en el cascarón. Se hicieron las revisiones que se dieron o que tomé en cuenta. En todas ellas lo que se hizo fue darles la misma dieta a las diferentes estirpes o razas y determinar antes y después la caracterización de los huevos, de los nutrientes. Esa es la razón. Muchísimas gracias, médico veterinario Elizabeth Hernández. Continuamos con las preguntas, maestra Calvo. ¿Considera que la falta de consumo de lotes de colores es menor debido al precio de compra o por desconocimiento de los mismos? ¿Qué estrategias se pueden implementar para promover la comercialización y el consumo de los maíces criollos? Creo que una buena parte la explicó hace un momento, pero si quiere ahondar en el tema, maestra, adelante. Ajá. Eh, sí, un poquito, doctora Elena, lo mencionaba usted, el atractivo de los colores. ¿Cuántas veces a través del proceso de nixtamalización esos colores que observamos se avivan, ¿sí? Se ven más atractivos? Bueno, pues entonces, ¿qué podríamos hacer? Darles alternativa a estos productores, ¿sí? De estos maíces criollos que se producen en pequeña cantidad. No crean ustedes que es mucho, por eso son más caros. Entonces, si la demanda fuera mayor, ellos sembrarían más y los precios irían para abajo, ¿sí? Pero vamos a pensar, jóvenes, se me ocurre ahorita, ¿cuántos platillos no se han desarrollado calidad gourmet? ¿Cuántos platillos no hay de autor? ¿Y por qué no fusionar, ¿sí? Lo tradicional, lo típico, con esa creatividad? Ahora, ¿qué más podríamos hacer? ¿Cómo podríamos presentar? Lo que es muy común es el maíz azul, ¿sí? Bueno, y por lo mismo de que se consume muchísimo y mucha gente lo prefiere para un tlacoyo, por ejemplo, entonces podríamos seguir una alternativa. Dentro de esos paseos turísticos que se organizan a las comunidades, bueno, que se presenten platillos propios de esa comunidad, vamos a apoyar a toda esta nueva propuesta que hay sobre rescatar lo propio, utilizar técnicas propias de la comunidad, el resto de insumos propios de la comunidad, y entonces vamos presentando cosas diferentes y pongámosle un nombre bonito, pidámosle a turismo que nos apoye, que los apoye en ese atractivo. Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Pues unos esquites de colores, sí, los elotes cocidos con colores. Imagínense un arroz blanco salpicadito de granitos de elotes de colores. Y vamos a promocionarlos de la siguiente manera. Altamente nutritivos, bajo la perspectiva de la salud y bienestar, por su alto contenido en pigmentos que tienen una acción antioxidante. Bueno, pues ya cuando a mí me dicen que me va a ayudar a la salud y que me va a dar bienestar y que yo que vivo en el estrés de la Ciudad de México, ¿sí? Y que estoy toda así a veces en crisis, oye, pues qué bonito consumir un algo y que nos narren, perdón, y que nos narren cómo se produce, que veamos la alegría, el gusto que tienen nuestros agricultores de estar protegiendo esto que es un patrimonio, es un gran patrimonio. No sé si contesté, si les estoy dando ideas, si contesté un poquito lo que me están preguntando. Sí, así es. Y bueno, yo aún haría que también, bueno, podría ser estas campañas de mercadotecnia importantes para poder promover, ¿no? Este tipo de maíces tan vistosos, ¿no? Como parte también de la identidad de los pueblos originarios de nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias. Y continuando también con las preguntas, maestra Calvo, con el tema de excedentes de calamar, ¿considera que la población que no está muy familiarizada con los aromas y los sabores del mar lo acepte de forma agradable? ¿Hicieron algunas pruebas con masas para pizza?
Fíjese, ya empiezan a salir los chicos con su creatividad y me parece muy interesante esta pregunta. Adelante, maestra. Bueno, jóvenes, para pizza nada, no hemos hecho nada. Ahí está el reto. Ahí está el reto, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a presentar? Y siguiendo sobre la orden, la harina, esta harina queda cafecita porque tiene la tinta propia del calamar. Entonces tenemos que estudiar la tinta del calamar, tenemos que ver qué moléculas bioactivas tiene que nos ayuden al bienestar y a la salud. Uno, me parece sensacional la propuesta. Y dos, sí es muy complicado que la gente que no está acostumbrada a consumir pescados, que sucede aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Que no estamos muy acostumbrados, como que sí de entrada ponen un freno. Entonces, en el caso del pan, por ejemplo, nos decían, sí queda muy bien, pero ¿por qué no le ponen un aderezo arriba, como que una mezcla de crema con algunas hierbitas, como para que parezca una tapa, ¿sí? Que tiene productos del mar de camarón, una cosa así, ¿sí? Sí es un reto, pero jóvenes, si no damos los pasos, no avanzamos. Entonces, habrá quien no quiera, habrá quien diga adelante, sí. Vuelvo a repetir, ¿cuántas cosas no hemos probado? ¿Cuántas cosas no hemos desarrollado bajo una perspectiva que nos vende? Tiene toda la razón, doctora Elena, la mercadotecnia, ¿sí? La mercadotecnia. Hay que saber publicitar, promocionar lo que estamos haciendo. Jóvenes, ustedes tienen en sus manos muchas opciones, redes sociales. ¿Qué sucedió cuando estuvimos en pandemia? ¿Cómo fueron algunos restaurantes sobreviviendo? Algunas empresas pequeñas, ¿cómo sobrevivieron? Creatividad, redes sociales, las cocinas negras, ¿no? Entonces, yo creo que, chicos, ¿qué les puedo decir? El gran potencial está en ustedes. ¿Sí? Entonces, sigan ayudándonos con ideas, ¿sí? Sigan visualizando estas alternativas y de verdad, adelante, adelante, pasos adelante. Si me permite la pregunta, maestra, ¿cuál es el costo, por ejemplo, de esta harina de calamar? Porque, por ejemplo, a mí, digo, se me antojaría hacer con esta harina una masita para crepas y sería como muy rico, pero como cuánto, si alguno de los chicos estaría interesado en innovar o apoyar en este ejercicio de investigación, como cuánto cuesta 1 kilo de harina de calamar. Aquí hay un punto muy interesante, doctora Elena. A final de cuentas, el calamar que se recibía se lava, se le da un proceso de limpieza, de desinfección, y se seca aplicando técnicas tradicionales que se han utilizado desde hace muchos años para secar pescado. Entonces, no había que innovar un nuevo secador, un nuevo proceso. No, simplemente se replicó el procedimiento de secado de pescado para el calamar. Se troceó, se metió, se obtuvo, ¿sí? Luego vino otra molienda, ¿sí? La misma que se hace con pescado, y de ahí ya nos mandaron a nosotros, ya llegaron acá al instituto los costales de harina de calamar, ¿sí? ¿Qué más hicimos con ella? Caracterizarla. Dentro de esa caracterización no nada más fue el químico proximal, fue el microbiológico, fue además metales pesados, ¿sí? Fue buscar algunos residuos que pudiesen causar problemas. La realidad es que nosotros tuvimos una materia prima de excelente calidad, muy bien manejada y que cuidamos, de verdad, la cuidamos como oro y eso nos sirvió para ir desarrollando algunas cosas. Pero aquí los que apoyaron en este proyecto fueron algunos licenciados en gastronomía. Pero ahorita que ya estamos platicando, pues van surgiendo las ideas, ¿sí? Entonces, ¿cómo no los tuve a ustedes cerca de mí para haber hecho otras cosas, ¿no? Pero en sus manos está algo que pudiese utilizarse. Entonces, no podría decir cuál es el costo, porque afortunadamente utilizamos tecnologías, procedimientos ya establecidos.
podría subir un poco, podría ser, pero ¿cuánto nos cuesta 1 kilo de carne de res? ¿Cuánto tiene de proteína? ¿Sí? En cambio acá estamos hablando de otro tipo de insumo para un mercado diferente, ¿sí? Que yo creo que bien podríamos difundir para que no sé, se pudiese invertir un poquito más y se pudiesen, pues no voy a decir que retirar la desnutrición en México, pero sería un extra que tendríamos. Le agradezco mucho sus respuestas. Vamos a ir finalmente a la última ronda de preguntas y respuestas. Les pido, por favor, a nuestros ponentes que de manera breve, ya para cerrar estas mesas de investigación, viene la última ronda. Para la médico veterinario Elizabeth Hernández, ¿la biotecnología podría jugar un papel en la mejora del color del cascarón y del valor nutricional del huevo? La biotecnología, no, bueno, no sé a qué se esté refiriendo, pero el valor nutritivo del huevo en cuanto a pigmentos se refiere, no está en el cascarón. Podríamos considerar que si hay una mejora o que se quiere hacer una mejora, tal vez se tendría que ser o tendría que ser en el pigmento de la yema. ¿Por qué ahí? Porque, bueno, eso es la parte comestible. Si se le diera en la dieta algún pigmento que trabajaría como antioxidante, bueno, tal vez sería un plus, pero no en el cascarón. Los pigmentos del cascarón se depositan justamente en el cascarón, no tienen ningún impacto en el contenido del huevo. Entonces, bueno, si hubiera la posibilidad de dar mayor pigmento o algún aporte de pigmentos, sería en yema, sí se podría hacer, sí podría aumentar el valor nutritivo del huevo y sí se ha hecho. ¿Cómo? Con dietas aportándoles sobre todo pigmentos de origen vegetal. Y sí se ha hecho. Perfecto, muchísimas gracias, médico veterinario Elizabeth Hernández. Continuando con el tema de composición química de maíces criollos en Tlaxcala para la maestra Concepción Calvo, en función del aporte nutricional de lo que se evaluó, ¿qué especie puede tener mayor potencial para cultivar en México y bajo qué condiciones? Yo creo que todas se pueden cultivar. ¿Bajo qué condiciones? Las propias de la comunidad. El clima que tienen, con la humedad que tienen, en ciclos de siembra propios de cada comunidad. Respetemos, ¿sí? Esto que ha sido la tradición. Nuestros agrícolas, toda esta gente, sabe cuándo sembrar, cómo acondicionar la tierra. Entonces yo creo que un respeto a esa tradición, a esa forma, sería preguntándoles a ellos, ¿sí? Y con su sabiduría nos podrían orientar. Muchísimas gracias. Y finalmente, con la última pregunta para el tema de excedentes de calamar gigante, ¿cómo se puede garantizar la calidad y la seguridad de los productos proteicos obtenidos a partir de excedentes de calamar gigante? A través de análisis de laboratorio, tan sencillo como eh, químico proximal, podríamos tener microbiológico, podríamos checar metales pesados, ¿sí? Principalmente sería eso. Aquí ya entra la otra parte de nosotros los químicos para control de calidad y estaríamos checándolo como se le hace a cualquier producto que ustedes encuentran industrializado en tiendas de conveniencia. Todo eso es factible, ¿sí? Y se hace de rutina en muchos laboratorios. Muchísimas gracias. Y con esto finalizamos nuestra ronda de preguntas de esta mesa de investigación. Agradecemos a las y los ponentes que nos han mostrado los resultados de sus trabajos de investigación en esta diversidad de temas tan interesantes. La constancia de participación se les hará llegar de manera digital a cada uno de nuestros participantes. Esperamos haber despertado aún más el interés de los temas aquí tratados, la Universidad del Caribe y el Comité Organizador del 18º Congreso Internacional de Gastronomía agradece a todas y todos los ponentes y a la audiencia
su participación. Con esto damos cierre a esta mesa y los esperamos en nuestra siguiente transmisión. Muchas gracias, muchas gracias.